Hoy vamos a hacer una review con estos materiales que tengo aquí, que los compré hace tiempo en 3D PNDES. Aquí tenemos a Roberto. ¿Qué tal, fundidores? Aquí con Miguel Ángel, macro experto en impresión 3D. Sí, y bueno, que le vamos a dar un poco de noción de lo que no entiende y de lo que no. Exactamente. Hasta donde no llega. A mí, si digo la verdad, lo he impreso casi todo. Pero un postprocesado me falta. Ahora con el tema del sofá me estoy animando. Bueno, y uno de los productos que vamos a ver ahora, que se lo compré a Roberto, ¿cuánto hace ya? Pues como 2 meses más o menos. Es que no he podido meterle caña antes, pero bueno, ahora le vamos a meter bastante caña. Bueno, aquí tenemos este producto que se llama Plexiglass 3D, ¿no? Plexiglass 3D, sí. Bueno, y esto que lo compré porque era en teoría para disimular más las capas, que se quedara más fino, ¿no? Se queda más fino. Vale, pues venga, pues cuéntanos. Vamos a empezar, por ejemplo, cómo lo aplicas. No tengo idea, ¿cómo va esto? El material se compone de 2 botes, ¿vale? Sería una proporción de mezcla de 2 del A y 1 del B, ¿vale? Sobre todo hay que hacerlo bien porque si no el material tarda en secar y no sabemos el porqué, y es porque no está bien catalizado. Ah, vale, correcto, vale, eso es importante. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo que me lo compré, este producto, lo que era para el casco de Starship Troopers y lo que es para el Alien. Vamos a hablar del Alien. Yo el Alien, ¿cuántas capas le tengo? ¿Una capa, 2 capas? ¿Cómo va esto? Depende de cómo sean los acabados, pues necesitará 1, 2 e incluso 3 capas, siempre y cuando no apliquemos otro tipo de material. ¿Y entre capa y capa cuánto tiempo tiene que pasar? Entre capa y capa, a ver, el producto seca a unas 8 horas más o menos, lo que sería el tacto, y unas 24 horas de secado. Es lo que nos recomienda el fabricante. Vale. Otra cosa, lo digo porque en el tema del sofá, digo por si es muy espeso o no, el sofá le eché una especie de sellante, pero era demasiado espeso y después cuando le di con el pincel se marcó, me cerraron las capas, pero se quedó marcado el pincel. ¿Esto lo podemos diluir? Sí, y tanto se puede diluir con acetona, como es, digamos, el líquido para poder limpiar tanto las herramientas como el espacio de trabajo si nos ensuciamos, las manos, cualquier cosa. Vale. Con acetona, ¿no? Con acetona. Le doy para que salga un poquillo más diluido. Aquí tengo, que también me pillé estos 2 pigmentos. Lo digo que no es porque esté aquí haciendo el vídeo con él, pero eso me lo compré solo para el medio de mi dinero. Pero pillé blanco y negro. En este caso quiero hacer un alien negro. El catalizador que lo he hecho al principio, en la primera mezcla. Bueno, lo que haríamos sería coger el producto, mezclarlo la cantidad necesaria o inconveniente que veamos para poder aplicarlo. Y entonces en lo que sería el pigmento, pues se puede aplicar gota a gota hasta ver qué tonalidad queremos darle. La mezcla, ¿no? Porque el producto es transparente completamente. ¿Y esto esto es negro opaco? Negro opaco, son colores opacos, disponibles de momento. Y bueno, están disponibles en varios colores, lo que serían los básicos, el negro, el rojo, azul, verde y amarillo, que con ello ya podemos realizar todas las mezclas. Podemos hacer mezclas de colores, ¿no? Exacto, vale, se puede mezclar entre sí, poder crear el color que queramos. Esto sería pues para no darle otro procesado de pintura a la pieza, que podemos acabarla sin tener que pintarla. Vale. Esta semana me pongo con el Alien, que el Alien yo creo que de negro brillante. Y ahora, fíjate una cosa, yo le doy el negro, quedará un negro opaco. Pero ahora digo yo, por ejemplo, en las pinturas, hay gente que una vez que está pintado, si quiere darle una especie de brillo y una especie de laca, sí. ¿Le podría dar con laca o no hay ningún problema? Este material, una vez ya aplicado, se le daría una capa fina de lija, le iríamos dando. ¿Se puede lijar, no? Se puede lijar perfectamente, incluso. Al lijarlo me dejaría a lo mejor en plan, si esto es negro, ¿me dejaría blanquillo o se quedaría todo negro? Claro, a ver, si es negro te dejará las rayas del este, ¿no? Vale. Exacto. O sea que le puedo hacer en la primera capa, se puede hacer en bruto, hago ya el lijado. Exacto. Y ya después en la última capa le daríamos como un acabado, a no ser que necesite una tercera capa, y ya le daríamos un acabado para que quedara completamente lisa la pieza. Entonces luego este material, lo bueno que tiene es que si quisieras aplicar un barniz, como en este caso dice que quieres aplicar, lo que harías pues sería igual, darle una lija fina al agua, por ejemplo, muy suave. Hablamos de una lija 1200, 1000, que tiene un grano muy fino, y a partir de aquí pues podrías darle encima lo que quisieras. Podrías darle barniz, podrías darle laca, varios. ¿Y a qué materiales? ¿Y por ejemplo esto es plan, pero por ejemplo en PEG, ¿puedo echarle HMDC? Ningún problema, este material es compatible con casi todos los filamentos del mercado. ABS, PLA, G, bueno, ya sabes tú la diversidad que hay de filamentos. ¿Vale? Otra cosa también a comentar del material es que es un material bastante viscoso, es decir, que se puede diluir, como decía Miguel Ángel, o aplicar directamente, con mucho cuidado, porque claro, que parezca que no, pero el material cuando va secando
tiende a bajar por gravedad. Vale. Es decir, que siempre te pueden quedar goterones, como se dice. Entonces, claro, esa es la ventaja de poder lijar. Vale, yo es que mira, desde que me lo compré, la verdad es que todavía ni lo he abierto. Lo digo porque yo he probado con un líquido que también que se parece mucho, que sí, como es X3D. XTC. Eso es química pura, eso te tienes que ir a un descampado a mitad del campo, a esto que huele como un demonio, ¿o qué? Con este material no hay ese problema, no tiene olor, es casi inoloro. Es decir, lo sé porque yo lo he aplicado en mi casa, en mi habitación, y no he tenido que salir corriendo, ni me han escocido los ojos, ni, el otro tienes que salir ni corriendo. nada. Es decir, es un material que se aplica a pincel, también es otra cosa muy importante, porque a partir de aquí, depende de la pieza que tengamos, podemos aplicarlo con un pincel grande o con un pincel pequeño, ¿vale? Correcto. Entonces también, bueno, también es recomendable que las primeras capas, si es una pieza con mucho detalle, se le aplique muy poco material, ¿vale? Y entonces en las segundas capas, si vemos que necesita otro, porque claro, es un material que también, si tiene un surco, el material se mete dentro de la pieza. Otra pregunta que se me plantea es, esto es un pedazo casco, esto es un pedazo de Alien. Y también, tengo aquí el casco de Starship Trooper. Bueno, conozco también un fundidor que hablo con él por WhatsApp. Y bueno, y me va a pasar los STL del traje entero completo de Starship Trooper. Y ahora pregunto yo, por ejemplo, con esto, ¿me da para hacer el Alien y el traje o me va a faltar? ¿O tengo para hacer...? Bueno, supuestamente con este líquido, con la densidad que tiene, rinde muchísimo. Es decir, que a lo mejor la cabeza con 50 mililitros podríamos llegar a hacerlo. ¿Pero una capa o las capas que le voy a hacer? Bueno, si le das 2 capas, pongamos unos 50 mililitros como máximo. Vale, entonces me puedo buscar, por ejemplo, un bote de cristal. Lo digo porque entre capa y capa, como te he pasado 8-24 horas, cojo, termino, lo cierro, ¿no? Cierras. Porque si a la velocidad del aire se pone sólido, ¿no? No, exacto. Claro, el material que se cataliza es para tirar, si no se gasta. ¿Vale? Entonces el material no hay... Cuando ya lo tienes, digamos, aplicado, pues el material que sobra o se tiene que tirar o se coge otra pieza, que es lo que yo hago. Si tengo más piezas en casa, aprovecho y las voy metiendo en cola y voy haciendo nada. Bueno, ese vídeo lo veremos aquí en el canal, de cómo aplico este producto lo que es al Alien. También cuando hagamos el traje de Starship Troopers también lo vamos a hacer. Y bueno, ¿se nos olvida alguna cosa más de este producto? Porque como vamos a ver un par de productos más. Bueno, este producto, como podéis ver, este sería el tamaño grande. Eso, los formatos. Este sería el tamaño grande, que sería 1,5 kg de material, ¿vale? Y el tamaño pequeño, que serían 300 del componente A, la parte A, y 100 de la parte B. Podríamos hacer un producto final directamente, porque lo hemos impreso, hemos hecho postprocesado. Exacto. Y lo tenemos colgado ahí en mitad del bar. Y le digo que ya estamos hablando de que con estos tipos de productos podemos hacer ya productos finales, lo que es para, lo digo por el tema de hacer negocios sobre la impresión 3D. Pues bueno, esto nos podría ayudar bastante. Pues bueno, este producto ya os repito que lo vamos a ver en el canal. Vamos a quitarlo de aquí porque vamos a seguir hablando. Ya estáis viendo ahí la MK2, que tiene un pantallón que es más grande que la impresora. Vamos a dejar esto por aquí y así ahora puedo coger la otra pantallita. El Alien lo dejo aquí, que se quede tranquilito. Ahí está. Es que le tengo que pegar la lengua. Bueno. Decir que también pega. ¿No te has dado cuenta que te he vislado la pantalla? Bueno, aquí tenemos la pantallita. Ya estáis viendo, aquí tenemos una pantalla que es de... Si conocéis la MKS, pues bueno, pues esta sería se puede decir la hermana mayor. Y bueno, he visto que vamos a ver primero las características. ¿Qué tenemos en esta pantalla? ¿Qué tiene wifi? ¿No tiene wifi? Sí tiene wifi, ¿no? Sí, la pantalla tiene wifi, tiene conexión a low cloud. Tendría incluso en la nube puedes más lanzar los STL y después... Vale. Exacto. También dispone de su laminador propio, es decir, configurable. Eso lo he visto, que hemos estado viendo un poco las instrucciones. Exacto. Le podemos meter en dos tipos de archivos. O el G-code directamente, lo que es laminado, recomienda Simplify, repetir o cura. Pero también le podemos coger y meter el STL directamente lo que es a la pantalla. O, imaginaros, desde el propio móvil, como podemos manejarla, desde el móvil de manera remota, le mandaríamos el STL, lo que es al iCloud, llegaría a nuestra pantallita y lo laminaría. Pero aparte de eso tendríamos una previsualización de la pieza, de cómo se está imprimiendo o cómo sería el resultado. Bueno, tenemos que verla más a fondo, pero la verdad que eso es muy guapo. ¿Qué más características tiene? Bueno, la pantalla es táctil, eso no hay que dudarlo. Correcto. La pantalla viene así con este metraquelado y toda la historia, la pantalla así tal cual. La pantalla ya viene con este marquito, con su tornillería y todo para montarla. Podemos coger e imprimirnos y colocarla donde queramos en la impresora. Pero claro, también hay que pensar que es una pantalla un poco grande como para que esté enganchada en alguna impresora. Ya. A no ser que tengamos una impresora de gran
tamaño o volumen. Esta es la que a mí me va a hacer falta esta pantalla fija, sí o sí. Miguel Ángel ya la está pidiendo. Tiene detección de corte. También hemos dicho que tiene. Está preparada para doble extrusión, que eso también lo tenía esa, pero como tiene detector de filamento, que no tienes que buscarte la vida, tiene para dos también, ¿no? Tiene para dos. Para dos. Para dos. También tiene, me he dado cuenta que tiene parecido como lo que tiene Octoprint, que es que le metemos un relé y a distancia podríamos coger a la impresora y lo que es pararla completamente. Desde el móvil, yo sí. Soy de Almería, me voy a Granada, hostia, he terminado, cojo y la paro tal cual. La puedes parar, también trae el kit, también trae una cámara para poder visionar nuestras impresiones. Para monitorizarla, ¿no? Está viendo también que para bajar, hostia, voy a subir de temperatura, le voy a bajar temperatura, ¿sabes? Ya lo que hiciera falta, ¿no? Sí. También se le puede pinchar un disco duro externo pequeño, es decir, que podríamos tener un montón de G-codes, un montón de STLs directamente, sin tener que pasar por la nube. O si y esta sería la cámara, ¿no? La que lleva. Bueno, esta lucecita a lo mejor porque tiene también para visión nocturna, ¿no? Porque yo creo que es que esta luz es para visión nocturna, ¿no? Sí. Hostia, qué caña. También tiene para poder ver todo el problema. Hostia, qué guapo. Y esto simplemente lo enchufaríamos a uno de los USB, porque tiene USB. Sí, porque tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos, la verdad. También tiene conexión de red, muy importante. Su RJ45 para poder conectarla directamente a un router o a donde quiera uno, no solo Wi-Fi. ¿no? ¿Vale? Y bueno, trae alimentación externa, 12 voltios. A eso te iba a decir, tiene su transformador para hacerlo con la alimentación externa o también le podemos alimentar a través de la impresora a 12 voltios, ¿no? Exacto, a través de una fuente se puede poner la fuente de la misma impresora y aprovecharlo sin tener el transformador externo. Bueno, esta sería la versión más pro, ¿no? La versión full, el kit de la. Vale. Que sería la pantalla. Y esta sería básicamente, se puede decir que la misma, pero ya no lleva el módulo wifi, ¿no? No. Esta estoy viendo aquí que le podríamos también poner un módulo wifi. También se le puede poner el módulo wifi perfectamente. Podemos meter tarjetas y USB. Y también, ¿este trae laminador propio como ese? No, esta no trae. Esta es la, digamos, la versión sencilla. Vale, que sería un MKS en plan en tamaño tocha, ¿no? grande. En tamaño XL. Muy bien. Vale. ¿Vale? Vale. Para que le gusten los iconos bien grandes. Joder, la verdad que increíble. Pues bueno, pues el producto está, bueno, ya te digo que a mí la que me ha gustado es esa, ¿sabes? Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Vale. Pues bueno, pues ya de los productos que nos has traído para ver, que tiene un montón más en la web, sí. Os aconsejo que le hagáis una visita a la página de este, porque ante todo en Maker, ¿sabes? Que le hagáis una visita, ellos tienen impresoras propias que lo hacen ellos mismos. Lo digo porque también la calidad nacional no es la misma calidad que se da, por ejemplo, en otros sitios, y sobre todo soporte técnico. Pues nada, Roberto, muchas gracias por hacer este vídeo aquí con nosotros. A ti, muchas gracias a ti por aceptarnos aquí y nada, y hacer estos vídeos, estas reviews super. Todo el que venga siempre es bienvenido, y más cuando son compañeros maker. Ya lo que te digo, lo que necesita también la Maker Shop, que él tenía sus piezas, lo que ha hecho también con el producto ese, y me encantó cómo era el resultado final. Y nada, os aconsejo que le hagáis una visita a Penedès 3D, que lo voy a dejar en la descripción, lo que es el link de su página. Muchas gracias. Y nada, y un saludo a todos, ¿vale? Y esperemos vernos pronto. Vale. Que nos veremos en la 3D Printer Party. Por supuesto. Ahí vais también lo que vamos a poner y vamos a presentar. ¿Vais a poner un stand Penedès 3D? Sí, bueno, no, con stand no, pondremos como makers, pondremos una impresora nueva. Hombre. Que vamos a lanzar y bueno, sí. Es una buena propuesta y a ver que. Ya conocer y a ver a gente que ya conoce. Y a fundir plástico. Y a fundir plástico. Por supuesto, que si no, aunque no funda. Ahí a tope. Exactamente. A tope, venga, animaros todos a apuntar. A la party también. A la party, claro. Pues bueno, fundidores, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros al canal, que nos ayudáis bastante. Lo que he dicho, hacer una visita a Penedès 3D. Y nada, como digo siempre, un saludo y mague. Adiós. Anda. Ahí está el audio. Quita el audio. Anda. Vamos a quitar el audio. Quítalo.